Recuérdenme, por favor, aquí yo ya tengo una pizarrita, una pequeña pizarra, para poner aquí yo, díganme ustedes cómo calculamos la velocidad. La velocidad, ¿a qué es igual? Creo que es distancia Aceleración, ¿no? entre tiempo. Ah, no. A ver, pongámonos de acuerdo. A ver, chicos, velocidad, ¿a qué es igual? Aceleración, ¿no? A ver, miren, vamos aquí. Aquí tengo, mira, velocidad, rapidez y aceleración. Dice, velocidad. Velocidad es la rapidez con que se realiza, ¿qué? El desplazamiento. El desplazamiento. ¿Sale? Es decir, con que cambia de posición. Entonces, cuando cambia de posición, cuando hay un cambio en la posición, estamos hablando de desplazamiento. Entonces, si yo me voy aquí a la fórmula, entonces yo sé que X me va a representar la posición, ¿vale? Es la forma de representar la posición. Pero aquí es donde viene lo interesante. Cuando yo ponga este triangulito de aquí, este triangulito me representa una variación, ¿vale? O una diferencia, variación o diferencia de lo que es mi desplazamiento. En este caso, ¿sale? Entonces, yo veo aquí que como yo tengo un cambio o una variación, ¿sale? En la posición, entonces cuando yo tenga la X con el triangulito me va a representar desplazamiento y cuando nada más tenga la pura X me va a representar una posición, ¿vale? Y la velocidad pues va a ser ese cambio de posición entre en un intervalo de lo que es el tiempo, ¿vale? Esta es la fórmula para poder calcular lo que es la velocidad. Ahora, la rapidez. La rapidez aquí es igual. Distancia entre tiempo, creo. Distancia, ¿sale? Distancia, Entre tiempo. lo que es tiempo. Pero algo también bien curioso es de que la rapidez, vamos a tener aquí, dice, la rapidez, en este caso rapidez o celeridad, también se le conoce como velocidad instantánea. Vean aquí, ¿no? Que el libro aquí me lo dice. Entonces, una velocidad instantánea o una celeridad o una rapidez, pues se calcula de lo que es la distancia recorrida entre lo que es el tiempo. Entonces, ambas magnitudes, ¿sale? Su unidad, la unidad de medición, la unidad para ambas es los metros, porque metros le pertenece al desplazamiento entre lo que es el tiempo, que en este caso son los segundos, metros sobre segundos. Y para la rapidez, pues va a presentar la misma unidad, metros sobre segundos. Entonces, nada más que la velocidad es una magnitud vectorial porque el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Y la rapidez no, la rapidez es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida también es una magnitud escalar. Por eso cuando analizamos la clase anterior, la trayectoria de la pelota de golf, ¿sale? Pues decíamos que la distancia recorrida y lo que era el desplazamiento, por ejemplo, el desplazamiento pues lo representábamos mediante una línea recta, ¿verdad? Y la distancia recorrida, pues en muchas ocasiones, pues no es una línea recta ni no la podemos representar mediante una flecha. Entonces, una me sirve para poder encontrar la rapidez y otra me sirve para poder encontrar lo que es la velocidad. En la clase anterior vimos un ejemplo donde una persona se movía de un punto A a un punto B y de un punto B a un punto C para poder encontrar la distancia recorrida y el desplazamiento. ¿Se acuerdan? Sí, la pregunta es, ¿sí lo hicimos? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? ¿No era eso de la persona en el camión? ¿Mande? No, bueno, la persona del camión era para poder En el entender camión, el ¿no? concepto del movimiento. Ah, entonces no lo vimos. Entonces, aquí fíjense muy bien, para poder recordar un poquito sobre los vectores posiciones, ¿sí se acuerdan de los vectores posiciones y el vector desplazamiento, verdad? Entonces, vamos a suponer que yo voy a tener una persona en un punto A,
Entonces, esta es una posición, se mueve a un punto B y después se va a mover a un punto C. Entonces, veamos que yo aquí voy a ver que el cuerpo se desplazó de una posición a otra y después de aquí a otra posición. Entonces, este va a ser un vector posición, este va a ser otro vector posición. Entonces, si nosotros decimos que la distancia que hay de A a B son 3 metros y la distancia de B a C son 2 metros, la pregunta aquí es, ¿cuánta es la distancia que recorrió el cuerpo? ¿Cuánto fue su 5 distancia? ¿5 qué? metros. 5 metros, así es. Metros. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cuánto se desplazó? ¿Cómo iba a ser nuestro desplazamiento? ¿Cómo lo íbamos a representar? Chicos, ¿Cómo lo vamos a representar? sí, vectorialmente. ¿Cómo representábamos vectorialmente el desplazamiento? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Recuerden que en aquella ocasión, pues yo tenía diferentes posiciones y esas posiciones pues trataban que vectorialmente simular lo que era la trayectoria. Entonces, cuando yo sumaba vectorialmente todas las posiciones, ¿qué me daba como resultado? El vector desplazamiento. Entonces, ¿cómo represento yo siempre el desplazamiento? Pues hacer desde donde inició hasta donde termina, ¿no? Hasta donde De la A a la C. termina. Así es. De aquí para acá va a Una ser línea. mi desplazamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale mi desplazamiento? ¿Qué se está formando aquí? Un rectángulo. Un Vale triángulo, 3.60. Un triángulo. un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculamos el valor de la hipotenusa? Que es lo que nosotros debemos de... Es con el teorema de Pitágoras y sale 3.60. Ah, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a convertir 3 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado. Ahí disculpen ahí la letra porque es difícil escribir con demás. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 4 más 9 es igual a 13. La raíz de 13, ¿cuánto es? 3.60. 3.60 metros. ¿Sale? Y por último, habíamos visto la fórmula de la aceleración, ¿verdad? Hemos dicho que la aceleración, ¿a qué era igual? Si no recuerdan, pues bueno, aquí me vengo yo y veo la lectura y digo que la aceleración, ahí, ¿dónde está esa aceleración? No era variación de la velocidad entre Ajá, tiempo. así es, la aceleración es la rapidez con que cambia o varía lo que es mi velocidad. Entonces, si varía la velocidad, pues entonces quiere decir que voy a poner un triangulito aquí, variación de la velocidad entre lo que es el tiempo. ¿Vale? Entonces, la clase de ahora está enfocada a trabajar con estos triangulitos. ¿Para qué me van a servir estas variaciones? ¿No? Entonces, esa es la finalidad de la sesión de ahora. Y ahí es donde yo ya les voy a pedir que me ayuden con su calculadora. Entonces, acá tenemos las fórmulas de la velocidad, de la rapidez y de la aceleración. Entonces, analizando un poquito ya lo que hemos visto, vamos a ver la siguiente situación. ¿Sale? ¿Sí identifican a esta persona? ¿Saben quién es? ¿Quién? Este personaje. ¿Quién es? Einstein, ¿no? Así es, Einstein. Entonces ustedes están observando aquí que Einstein está lanzando una piedra desde su mano y toda esta línea punteada es la trayectoria. Entonces quiere decir que la piedra sube y después baja, ¿sale? Y le cae a la mano. La pregunta aquí es,
¿cuánta distancia recorrió la piedra? 2 Un metros. metro. ¿1 metro o 2 metros? A ver, 2 vamos poniendo metros. de acuerdo. 2 metros. ¿Vale? ¿Por qué 2 metros? Porque 1 metro fue lo que se subió y el otro metro cayó. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se desplazó? Ah, ¿Cuánto se desplazó? un metro, ¿no? Ahí sí. 1 metro. Entonces quiere decir Del que, inicio hasta el final. sí, pero fíjate, inició en la mano y terminó en la mano. ¿Cuánto se desplazó? 0. 0. 0 metros. Entonces eso significa que no tuvo velocidad, porque si yo agarro este desplazamiento, ¿vale? Y lo coloco aquí que es 0, 0 entre el tiempo que haya tardado en subir y bajar, entonces quiere decir que la velocidad pues va a ser igual a 0, entonces no tuvo velocidad la piedra. Sí tuvo velocidad, ¿verdad? Y para eso es importante encontrar la velocidad instantánea, ¿sale? Que en este caso pues también la conocemos como la rapidez. La rapidez pues nos ayuda para poder entender estas situaciones, ¿sale? Para poder saber, porque nosotros sabemos que inicialmente tuvo una velocidad, pero al llegar a este punto, pues tiene la misma velocidad, pero vectorialmente en sentido contrario. Entonces, si tengo la velocidad hacia una dirección y la velocidad de igual manera hacia abajo, pues como son colineales los dos vectores, que al sumarlo, pues me va a dar igual a 0. Pero ahí entra lo que es la velocidad instantánea para poder encontrar cuánto es la velocidad que llevaba en este instante, en esta posición, y la velocidad que llevaba en esta otra posición. ¿Vale? Entonces, como las diferencias. Entonces, por eso es la diferencia de estos valores al decir que esta es una magnitud vectorial y esta es una magnitud escalar, ¿no? Entonces, vamos a analizar la siguiente situación para poder entender un poquito todo esto del ejemplo que utilizamos nosotros para poder ver la importancia que tienen las tablas, las gráficas y las ecuaciones, que es el movimiento de esta persona apoyándonos de esta tablita. Entonces, ya lo tengo yo aquí, ¿sale? Y me dice, se obtuvo un sistema de referencias del movimiento de una persona. En la siguiente tabla se ordenó cada una de las posiciones que se obtuvieron tomando en cuenta el tiempo en segundos, y lo que es la posición, fíjense muy bien, la posición X, ¿sale? En metros. Entonces, quiere decir que la primera posición no se había desplazado ni había iniciado el tiempo hasta en la posición 2. Tuvo la posición está en 5 metros y tardó un tiempo de 3.8 segundos, ¿no? Aquí ya tengo los valores de cada una de las posiciones. Entonces, aquí me está diciendo que encuentre la velocidad instantánea para cada una de las posiciones. Entonces, ¿cómo yo encuentro la velocidad instantánea? Pues apoyándome de esta fórmula, que es la distancia entre el tiempo. Entonces, voy a dividir la distancia entre el tiempo. Entonces, ayúdenme por favor en su calculadora. 5 entre 3.8, ¿a cuánto es igual? Aquí está, velocidad instantánea o rapidez es igual a la distancia entre el 1.3. tiempo. 1.31. 1.31. 1.31. Vean, 1.31. aquí lo tengo, 1.31. Ahora, la siguiente posición, 10 entre 7.7. 1.29. Eso. 1.29. Ok, muy bien. Ahora la siguiente, 15 entre 11.5. 1.30. 1.30. Ahora, 20 entre 15.4. 1.29. 12.98. Ah, 1.29. 1.29. Ok, ahora en la siguiente posición, 25 entre 19.2. 1.30. 1.30. 1.30. Ok, ahora en la siguiente, que sería 30 entre 23.1. 1.29. 1.21. 1.29, ¿no? Entonces aquí ya tengo las velocidades que llevaba, las velocidades instantáneas que llevaba en cada una de las posiciones. Vamos a analizar qué pasa con cada una de ellas, ¿sale? Tengo en la posición 2 que tiene 1.31, la velocidad en la posición 3 tiene 1.29
En la posición 4 tiene 1.30, en la 5 tiene 1.29, en la 6 tiene 1.30 y en la 7 tiene 1.29. ¿Qué creen ustedes que le está pasando a la velocidad cada vez que el cuerpo está cambiando de posición? ¿Cambia de posición? ¿Vale? No, cambia de posición porque el cuerpo pues está teniendo movimiento. ¿Vale? Pero aquí, ¿por qué? Aquí vamos a tratar de reflexionar qué es lo que está sucediendo con el cuerpo. ¿Vale? Vean que inicia con una velocidad, la velocidad disminuye, la velocidad aumenta, la velocidad vuelve a disminuir, la velocidad aumenta y la velocidad vuelve a disminuir. Entonces, ¿qué le está pasando a la velocidad cada vez que el cuerpo está cambiando de posición? Cambia. Está prácticamente, Pues, de cierta manera, ahí podríamos decir que el cuerpo como que trata de mantener una velocidad constante durante todo su movimiento, ¿verdad? Porque está oscilando las velocidades y esas oscilaciones pues se mantienen dentro de un rango. ¿De qué rango va a ser? Pues entre el 1.31 y el 1.29. Entonces, dentro de ese rango, pues prácticamente la velocidad pues está oscilando. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que el cuerpo durante su movimiento trató de mantener una velocidad constante durante todo su recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Podemos llegar a esa conclusión analizando cada una de las velocidades instantáneas que tuvo durante cada una de sus posiciones. sí. Sí. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta velocidad o la velocidad que llevaba durante todo el recorrido, la vamos a necesitar, no sé, como para poder agregarlo aquí en la fórmula de la aceleración, ¿no? Entonces, si yo quiero agregar esa velocidad que mantuvo o que trató de mantener el cuerpo durante toda su trayectoria para poderlo sustituir dentro de esta fórmula de aquí, pues entonces yo voy a analizar esas velocidades. Entonces, pero me estoy dando cuenta de que tengo diferentes velocidades en cada una de las posiciones. ¿Qué valor es el que me va a servir para poderlo sustituir dentro de esta fórmula de aquí? Porque yo tengo que sustituir un valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer o cómo voy a tener que deducir para poder saber qué valor es el que voy a sustituir No dentro sería de el más aquella ecuación? frecuente. El más El frecuente, promedio, ¿no? el que más se repite o el promedio, como dice el compañero. ¿Cuál creen El ustedes? promedio. El promedio. Así como cuando estábamos trabajando con las incertidumbres en las mediciones, que veíamos que cada vez que realizábamos una medición nos daba una medición completamente diferente, lo que hacíamos pues era encontrar un promedio. Entonces, ¿cómo encontramos el promedio? Ah, pues sumando esta velocidad más esta velocidad más esta velocidad más esta velocidad más esta velocidad y esta otra, dividirlas entre el número de ellas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? A ver, vamos haciéndola. Agarren 1.31 más 1.29 más 1.30 1.29. 1.29 más 1.30 más 1.29. Entonces, 1.29. quiere decir que Resultado. el promedio o la media de la velocidad durante toda esta trayectoria es igual a 1.29. Entonces, ese 1.29 es el que yo voy a sustituir dentro de esta ecuación, ¿no? Entonces, imagínense que para poder siempre estar calculando la media de la velocidad durante todo su movimiento, pues yo voy a tener que hacer eso, tener que estar sacando velocidades instantáneas y ya cuando tenga todas las velocidades instantáneas, pues sumarlas todas y dividirla entre el número de ellas. Entonces, yo les había dicho que la finalidad de esta clase es entender lo que es esta variación, este triangulito de aquí. ¿Vale? Y lo interesante de este triangulito o esta variación que me está representando una operación matemática. Esa operación matemática es una resta. Pero ¿qué es lo que voy a estar restando? Pues voy a estar restando un valor final menos un valor inicial. ¿Eh? Entonces, para que esto
me ayuda para poder encontrar la velocidad media. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, para eso yo puedo irme aquí a la tabla, ¿vale? Y enfocarme en dos posiciones nada más. En la posición final, que podría ser este valor de aquí, y la posición inicial que se encontraba en reposo. Ahora, me dice que para poder encontrar la velocidad media, yo debo de encontrar una variación en su posición y una variación en su tiempo, que es desplazamiento entre tiempo. Es como calculo yo la velocidad. Ahora digo, 30, ¿sale? Menos 0, me sigue dando 30, ¿verdad? Ahora, 23.1 menos 0 me sigue dando 23.1. Si yo hago ahora la división 30 entre 23.1, ¿cuánto me da? 1.29. 1.29. Entonces, es la media que acabamos de obtener a la hora de sumar todos estos valores y me da 1.29. Como que todavía esta operación pues no nos convence, ¿verdad? De que realmente de esta forma estoy obteniendo la media. Vamos haciéndolo más interesante. Voy a quitarme de esta posición y me voy a colocar en esta de aquí. Ahora, esta posición, ¿sale? Va a ser mi valor inicial. Entonces, ahora mi estudio ya lo estoy simplificando. Ahora mi estudio ya no se va a enfocar a 7 posiciones, sino que se va a enfocar a 5. ¿Sale? Va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo quiero encontrar la media de la velocidad durante toda esta trayectoria de estas 5 posiciones, pues yo tengo la fórmula esta para poderla encontrar. Entonces, ahora digo 30, ¿vale? Que es la final, porque es el valor final, menos la inicial, que es 10. Entonces, 30 menos 10, ¿a cuánto es igual? 20. Ok, vamos poniéndolo aquí para no perdernos. Voy a poner aquí la división, que en este caso aquí serían los 20 metros en la parte de arriba, 20 metros. Y 23.1 menos 7.70, ¿a cuánto va a ser igual? 23.1 menos 7.7. ¿A cuánto es igual? 15.4. 15.4. Ahora, segundos. 20 entre 15.4, ¿cuánto me está dando? 1.29. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Por qué siempre nos está dando 1.29? Interesante, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes queden convencidos de que a la hora de utilizar esta fórmula con la variación del desplazamiento y la variación del tiempo, estamos simplificando toda esta operación. Entonces, en igual de estar sacando velocidades instantáneas en cada una de las posiciones, entonces si yo nada más me enfoco en una posición inicial y en una posición final y encuentro sus variaciones, yo automáticamente estoy sacando el promedio, ¿vale? De la velocidad que va a llevar durante todo su recorrido. Entonces, ahora si nos piden calcular la velocidad media, pues entonces ya vamos a enfocarnos a la posición final menos la posición inicial para poderla obtener sin la necesidad de andar haciendo todo este procedimiento. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a ver la siguiente situación, el siguiente ejemplo. Me dice, se obtuvo un sistema de referencias del movimiento de un objeto que se lanza al aire. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento en cada una de sus posiciones, tomando el tiempo y el desplazamiento vertical del cuerpo. Encuentra la velocidad, en este caso la velocidad instantánea, en cada una de las posiciones. Ayúdenme en su calculadora. Ahora digan, 0.0122 entre 0.050. ¿A cuánto les da? Punto 24. Punto Bueno. 24. Sí, miren, aquí está. Entonces yo tengo la posición entre el tiempo y tengo el 0.24. Y encontré la velocidad instantánea en esta posición. Ahora en la siguiente, 0.049 entre punto 10, ¿a cuánto es igual? 0.49. 0.49. Aquí lo tengo, mira, la velocidad instantánea en la posición 3, 0.49. Ahora en la siguiente,
punto 110 entre punto 15, ¿a cuánto es igual? Punto 73. Ok, aquí tengo punto 73. Ahora, en la siguiente posición, punto 196 entre punto 20, ¿a cuánto es igual? 0.98. 0.98. Aquí está. Ahora, la siguiente, punto 306 entre punto 25. 1.22. 1.22. Aquí está. Ahora, en la siguiente, punto 441 entre punto 30. 1.47. 1.47. Y los últimos dos, pues tenemos punto 600 entre punto 35. Me da 1.71, ¿verdad? Sí. Y el último que es punto 789 entre punto 40, ¿cuánto nos da? 1.96. 1.96, ¿no? Entonces, aquí ya puedo encontrar las velocidades, la velocidad en la posición 2, la velocidad en la posición 3, la velocidad en la posición 4, la velocidad instantánea en la velocidad en la posición 5, la velocidad en la posición 6, la velocidad en la posición 7, en la 8 y en la 9. ¿Vale? Ahora, vamos reflexionando el comportamiento de la velocidad instantánea en cada una de las posiciones. ¿Qué me pueden decir sobre ese comportamiento? Tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Que realmente son 8 posiciones en las que se encuentra en movimiento, porque la primera posición se encuentra en reposo, no está en movimiento. No ha cambiado de posición, empieza a cambiar a partir de la segunda. Entonces, ¿cómo se comporta la velocidad instantánea? ¿Qué es lo que me pueden decir sobre ella? Que va en aumento, ¿no? Que va en aumento. Entonces, quiere decir que esta velocidad no anda oscilando, ¿sale? Como la anterior, que se encontraba en un rango. Entonces, eso quiere decir que aquí, en esta situación, yo sí puedo encontrar una velocidad media, ¿sale? En esta situación, no puedo encontrar una velocidad media. ¿Por qué? Porque mi velocidad va a ir aumentando, ¿sale? Entonces, si yo tengo variaciones en la velocidad, si vean aquí, yo tengo una variación en su velocidad, quiere decir que la velocidad va a ir variando a conforme el cuerpo va cambiando de posición, entonces está presentando una aceleración. Entonces, vamos a ver cómo se está comportando la aceleración de una posición a otra. Pero la fórmula me dice que es la variación de la velocidad. Entonces, aquí sí, yo debo de encontrar la velocidad final menos la inicial y dividirla entre la variación del tiempo para poder encontrar la aceleración que va a haber entre una posición y la otra. Y aquí ya lo tengo yo simplificado. Vean, por ejemplo, si yo quiero encontrar la aceleración que hubo de la posición 1 a la posición 2, pues yo debo de encontrar los valores de la posición inicial y la posición final. Entonces, los ceros son mis valores iniciales en este caso y el 2 van a ser mis valores finales. Entonces va a ser finales menos iniciales para poder encontrar la aceleración que hubo de la posición 1 a la posición número 2. Ahora, voy a ver la aceleración que hay de la posición 2 a la posición 3. Entonces, eso significa que en la posición 3 van a ser mis valores finales y en la posición 2 van a ser mis valores iniciales. Entonces, yo hago mis valores iniciales menos mis valores finales y yo obtengo la aceleración que tuvo de la posición 2 a la posición 3 y así sucesivamente para todos, para cada una de las posiciones. Entonces, yo agarro, ¿sale? Lo que es la variación, en este caso, de la velocidad. Vean que en la posición 4 tengo 0.49, velocidad 4, pues aquí vean que mi final es los valores de la 4, el 0.73 y le estoy restando el anterior. Así también sus tiempos, 0.15, 0.10, ¿sale? 0.10 menos 0.15. Y estoy obteniendo la aceleración que tuvo de la posición 3 a la posición 4. Ahora de la posición 4 a la posición 5, de la posición 5 a la posición 6, de la posición 6 a la posición 7 y así sucesivamente. ¿Sale? Y tengo que la velocidad en el
posición 2 es de 4.8, en la posición 3 es 5, en la posición 4 es 4.8, en la posición 5 es 5, la posición 6 es 4.8, en la siguiente 5, 4.8 y 5. Ahora, ¿qué le está pasando a la aceleración? Así como en el primer ejercicio de acá, como las velocidades estuvo oscilando dentro de un rango, pues algo similar le está sucediendo aquí a la aceleración. La aceleración de cierta manera está oscilando dentro de un rango. ¿Entre qué rango? Entre el 4.8 y el 5, porque aquí presenta una aceleración, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye y aumenta. Entonces está oscilando la aceleración. Entonces eso significa que durante toda su trayectoria el cuerpo trató de mantener una aceleración constante. Entonces cuando suceda eso, entonces quiere decir que yo puedo encontrar una media, ¿sale? Un promedio de su velocidad durante todo su recorrido. ¿Cómo encontramos la media? Pues muy fácil. Recuerden que sumábamos todas estas aceleraciones y lo dividíamos entre el número de ellas. Vamos haciéndolo. 4.8 más 5 más 4.8 más 5 más 4.8 más 5 más 4.8 más 5. Todo eso, el resultado de la sumatoria, yo lo voy a restar entre 8, porque son 8 posiciones las que estoy tomando. 4.9. Entonces me está dando como resultado 4.9. ¿Sale? Entonces la aceleración media. Pero recuerden que para poder encontrar la aceleración media, yo puedo apoyarme de estos triangulitos, de la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro mi velocidad final, que aquí lo tengo en la posición 9, 1.96, y le resto la velocidad inicial, que en este caso fue de 0.24. Entonces, 1.29 menos 0.24, ¿a cuánto va a ser igual? 1.72. Ok, aquí tenemos 1.72, ¿sale? Y ahora el tiempo final es de 40 segundos menos 0.05 segundos. Entonces, 40 menos 0.05, ¿a cuánto va a ser igual? 0.35. Ok, entonces va a ser 1.72 entre 0.35. Ya estoy encontrando las variaciones. Ahora resto 1.72 entre 0.35, ¿cuánto me da? 1.9. Ah, no, perdón, 4.9. 4.9. Entonces, ahí está de nuevo que las variaciones, ¿sale? Realmente me están dando los valores promedio, ¿sale? A la hora de estarlos obteniendo. Entonces, en igual de yo, por ejemplo, aquí me di cuenta, fíjense muy bien, a la hora de sacar las velocidades instantáneas. Yo me di cuenta, ¿sale? En la primera situación que las velocidades estaban oscilando. Entonces, eso significa que yo puedo encontrar una velocidad media. Pero yo en el otro ejercicio ya me di cuenta que la velocidad iba aumentando. Al ir aumentando, entonces digo yo, está teniendo una aceleración. Entonces, si está teniendo una aceleración, pues puedo encontrar lo que es la aceleración media. ¿Cómo? Pues obteniendo lo que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Y obtengo la aceleración media. Que a lo mejor esa aceleración me ayude para poderlo sustituir dentro de esta fórmula, porque esta fórmula es para poder calcular la fuerza, ¿vale? Y que se deriva de la segunda ley de Newton, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión el día de mañana. Entonces,